El mandamiento del Shabbat es uno de los mandamientos que actualmente están siendo atacados por el sistema religioso actual. Hay quienes pretenden promover el engaño entre el pueblo del Eterno, enseñando que el Shabbat ya no es relevante o que no es vigente bajo el nuevo pacto. Ok, vamos a hacer unas aclaraciones. Primero, vamos a aclarar algunas cosas en las que Iván es inexacto. Iván está diciendo que actualmente el sistema religioso actual está enseñando que el Shabbat no tiene importancia en el nuevo pacto. Bueno, déjeme decirle una cosa a Iván. Primero que todo, el sistema religioso al que te estás dirigiendo no es actual, tiene 21 siglos. Y lo que enseña la iglesia sobre que los gentiles no estamos obligados a guardar el Shabbat no es una enseñanza actual. Ha estado por los 21 siglos de historia del cristianismo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Iván nos está queriendo vender el paquete de que hay un sistema actual religioso. No, no es actual. Es la iglesia histórica que tiene 21 siglos de historia. Y nos está queriendo vender el paquetazo que es reciente, lo que se está diciendo de que para un cristiano no es relevante el Shabbat. Y esa es la verdad, no es relevante. Es relevante para los judíos, pero no para los cristianos. Y eso no es actual. Eso siempre ha estado documentado en la historia. Está desde el Nuevo Testamento, empezando porque no hay un solo pasaje en donde encontremos una iglesia gentil guardando el Shabbat. No hay uno solo. Desde ahí ya podemos empezar con la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva. Luego, si nosotros pasamos a los padres de la iglesia y vemos algunos documentos como por ejemplo la Didaché, que por cierto el 11 de septiembre vamos a dar un curso de la Didaché. La Didaché es un documento escrito a finales del siglo I, es considerado parte de los escritos de los padres apostólicos. La Didaché dice con toda claridad que la iglesia se reunía el día en que el Señor resucitó, no en Shabbat. Y así podemos pasar por los 21 siglos de historia del cristianismo. Ininterrumpidamente la iglesia siempre se ha reunido el primer día de la semana o nunca ha enseñado que sea obligación de los cristianos guardar el Shabbat. Eso está también claro en las más grandes confesiones de fe también del protestantismo, por ejemplo, eh, la confesión de fe de Westminster del siglo XVII deja claro que la iglesia no está obligada a reunirse en Shabbat. Entonces, vuelvo a insistir, ya ahí partimos mal, Iván. ¿Por qué? Porque el problema tuyo, Iván, es que crees que la iglesia ha estado equivocada por 21 siglos. Y resulta que apareció tu padrino, Michael Root, y ahora tienes la nueva verdad. Pero no es así, Iván. La iglesia siempre ha enseñado eso. Siempre, no es algo reciente y tampoco la iglesia es un sistema religioso actual, es un sistema religioso de antaño. Tiene 21 siglos de historia, a diferencia de tu movimiento de raíces hebreas que nació a mitades del siglo XXI. ¿Ok? Sigamos. Incluso utilizan de forma despectiva el término judaizante para señalar a quienes enseñan y enseñamos la importancia de guardar los mandamientos del Eterno, pero se utiliza como un término peyorativo y totalmente sacado de contexto. Pues permíteme decirte que la palabra judaizante en la Biblia, judaizar, es perorativa. En el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 2, versículo 14, cuando Pablo regaña a Pedro por querer judaizar a los gentiles, ahí la palabra judaizar está hablando, está condenando una actitud mala. Entonces, desde luego que el significado es peyorativo. ¿Por qué? Porque desde el Nuevo Testamento el uso que se le da a esta palabra es para condenar las pretensiones, no de guardar los mandamientos, porque nosotros los cristianos, Iván, guardamos los mandamientos. Nosotros los cristianos sí tenemos ley. Es una ley mucho mejor en la que tú vives. Tú vives en el ministerio de muerte, grabado con letras, grabado eh, grabado en piedras. En cambio, nosotros tenemos una mejor ley, que es la ley de Cristo. Entonces, la palabra judaizar
sí, claro que aplica para cuando nos estamos refiriendo a alguien que quiera no enseñar aquello que hay que guardar los mandamientos, porque la iglesia enseña a guardar los mandamientos. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no inclinarse ante los ídolos. Todas estas cosas la iglesia lo enseña, la iglesia enseña los mandamientos. Judaizar no es enseñar los mandamientos. Judaizar es pedirle a los gentiles que hagan cosas propias de los hijos de Israel, como el Shabbat. ¿Ok? Sigamos. Bíblico. Hoy vamos a demostrar con las escrituras y también en un siguiente episodio con la evidencia histórica que el Shabbat sigue vigente para los seguidores del Mesías. Si tú eres uno de los que creen y enseñan que el Shabbat ya no es vigente, por favor te pido veas este estudio con una mente abierta, una mente objetiva, dispuesto a escudriñar y comprobar por ti mismo todas las referencias bíblicas que vamos a compartir. Todas las referencias bíblicas sacadas de contexto, porque no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde los gentiles guarden el Shabbat. Los gentiles convertidos al Mesías, no hay un solo pasaje en los que ellos guarden el Shabbat. Es muy importante también mencionar, hermanos, y lo hemos dicho muchas veces en este canal, que nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que el Shabbat sigue vigente para los hijos de Israel, porque siempre ha sido para ellos, no para los gentiles. Entonces, ahí también hay pues una mentira, ¿verdad? Decir que el cristianismo enseña que el Shabbat pues ya no tiene ninguna importancia o relevancia. Claro que la tiene para los hijos de Israel. Es un pacto eterno entre Dios y ellos. Éxodo 16, del Éxodo 31 del 16 al 17. Es un pacto eterno, una señal eterna entre Dios y los hijos de Israel. Éxodo 31, 16 y 17. Pero los gentiles no están dentro de ese pacto. Y compruebes por ti mismo lo que aquí vamos a exponer. Bien, vamos a iniciar mencionando pues qué es el Shabbat. El Shabbat es lo que se conoce como el día de reposo, o así se tradujo a nuestro idioma, y es el reposo del séptimo día de la semana, no del primero, no del segundo, no del tercero, sino del séptimo día de la semana, que en la actualidad coincide con el atardecer del viernes al atardecer del sábado, porque Falso, falso, hermanos. Miren, vean cómo se contradice Iván. Iván no quiere contar los días a la manera del calendario romano, porque los calendarios romanos cuentan el día a partir de la medianoche. En el calendario que nosotros vemos en la Biblia, el día termina en la hora duodécima, que son las 6 de la tarde. Por eso es que se apresuraron a bajar a Cristo de la cruz, porque Cristo murió a la hora novena, faltaban 3 horas para que el día declinara. Entonces, por eso bajaron rápido a Cristo del madero. Entonces, para que lo entendamos de esta manera, a las 6 de la tarde es cuando termina el día si se cuenta a la manera hebrea. Pero Iván no quiere contar el día a la manera romana, lo quiere contar a la manera hebrea. Quiere contar el día a partir del viernes a las 6 de la tarde. Pero Iván quiere contar el día a la manera hebrea, pero no quiere contar la semana a la manera hebrea. Porque esto es algo que yo he venido diciendo y enseñando en este live, que los judaizantes no guardan el Shabbat, porque el Shabbat se tiene que guardar de acuerdo a, al, a la luna. La luna es la que marca las fiestas. Permítanme ir un momentito con ustedes a Levítico capítulo número 11. Vamos por favor, hermanos, ahí, vamos todos para Levítico capítulo 11. Seamos muy bíblicos, ¿ok? Vamos todos para Levítico capítulo número 11. Perdón, Levítico capítulo número 23. Veamos cómo la Biblia enseña que el Shabbat es una de las fiestas de Yahvé para Israel. Esto es muy importante porque generalmente se habla de 7 fiestas, pero no es cierto que Dios entregó en Levítico 23 7 fiestas. Dios entregó 8 fiestas. ¿Por qué? Porque Dios entregó una fiesta semanal y entregó 7 fiestas anuales. Entonces son 8 fiestas.
Muy bien, vean lo que dice Levítico capítulo 23, del 1 en adelante. Dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas de Yahvé en las cuales proclamaréis santas convocaciones. ¿Qué estamos aprendiendo del versículo 1? Del versículo 1? Bueno, que las fiestas son de Yahvé y que esas fiestas de Yahvé son para los hijos de Israel porque dice, háblale a los hijos de Israel. Les recuerdo que en el momento en que Dios está entregando estas leyes, junto con Israel, también había salido de Egipto una gran multitud de gentiles. Pero aquí no dice la Biblia, háblale a los hijos de Israel y a los gentiles. Entonces, ya partiendo de una interpretación literal del texto, estamos encontrando que las fiestas son de Yahvé y son para los hijos de Israel. Dice la Biblia, estas son las fiestas solemnes de Yahvé en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Yahvé en todos vuestros asentamientos. ¿Se dan cuenta? Dice la Biblia, estas son las fiestas solemnes de Yahvé. No hay donde zafarse, hermanos. Dice de forma literal, estas son las fiestas solemnes de Yahvé y la primera fiesta que se señala es el Shabbat. Estas son las fiestas solemnes de Yahvé en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Y la primera fiesta que se le entrega a Israel es el Shabbat. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat de reposo solemne, santa convocación. Bueno, entonces, antes de seguir avanzando, veamos un poquito lo que podemos aprender del hebreo, porque este pasaje es digno de ser, una vez más, vamos a ir ahí. Porque los tiempos señalados. ¿Cuál palabra hebrea será la que se está utilizando ahí? Porque se nos está diciendo que las fiestas son tiempos señalados. Y esa es la palabra hebrea que yo quiero que veamos cuál es. Y para eso tengo acá el software Logos y vamos a ver cuál es la palabra, ¿ok? Muy bien, ahora les voy a compartir otra vez cámara y vamos a ver el software Logos por un momento, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Excelente. Bien, aquí está el software Logos. Habla de los hijos de Israel y diles las fiestas señaladas, ¿ok? Fiestas señaladas. ¿Cuál es esta palabra hebrea? Y aquí está claramente, Moed, Moed. Estas son las fiestas señaladas. Está conformado, hermanos, por 4. Véanlo acá. Todos estos son los significados de la palabra em, fiesta señalada o fiesta señalada, tiempo. ¿Cuál es la palabra hebrea que se está traduciendo ahí? La palabra hebrea Moed, que es en la concordancia Strong, la palabra 4595, está conformado por 4 letras hebreas que son Mem, Vav, Ain y Dalet. Y se pronuncia Moed, ¿ok? Y esta palabra vamos a ver que va a aparecer en unos pasajes muy importantes que ya estamos por analizar. Entonces, veamos que el Shabbat se está entregando a los hijos de Israel. Ahora, vean qué interesante. Iván dijo que se tiene que celebrar a partir del viernes a las 6 de la tarde. Eso es falso. Les voy a explicar por qué. Porque el calendario de nosotros es solar. Pero el calendario festivo que Dios le dio a Israel es lunar. Por esa razón es que el Shabbat no puede ser siempre sábado, así como primer día de la semana lunar de los hijos de Israel no puede ser siempre domingo. ¿Me oyeron? Por esa razón es que los apóstoles no nos ordenaron a nosotros que guardáramos el domingo para conmemorar el día del Señor. ¿Por qué? Porque no sería imposible.
No podríamos guardar ni siquiera el primer día de la semana, que fue donde el Señor resucitó, y decir que corresponde al domingo, porque no siempre primer día de la semana del calendario lunar va a concordar con el domingo de un calendario solar. ¿Se entiende? La Biblia dice de forma literal que las fiestas se deben marcar con la luna, no con el sol, con la luna. Por eso es que vuelvo a repetir, Iván está completamente enredado. Vean que lo que les voy a decir es verdad. Aquí tengo unos pasajes que son evidencia de lo que voy a decir, ¿ok? Primero que todo, la Biblia dice en el Salmo, apunta a este pasaje, en el Salmo 104, versículo 19, dice la Biblia de forma literal, hizo la luna para las fiestas solemnes. Si vas al hebreo y buscas cuál es la palabra que se está traduciendo ahí por fiestas solemnes, es la misma palabra hebrea que acabo de señalar que estaba en Levítico 23:2, que es Moed, que se traduce fiestas solemnes, tiempos señalados. ¿Qué está diciendo la Biblia en el Salmo 104, versículo 19, de forma literal? Hizo la luna para las fiestas solemnes y el sol y el sol que conoce el punto de su ocaso. Vuelvo a repetir, vean lo que dice el pasaje de forma literal. Hizo la luna para las fiestas solemnes. La luna es la que marca las fiestas solemnes. ¿Cómo sabemos cuándo es 14 de Nisan, que es el día que se tiene que celebrar, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura? ¿Cómo sabemos cuándo es 14 de Nisan? Con la luna. Es no hay forma de perderse. La luna es un reloj astronómico que no miente y fue la señal que Dios le dejó a Israel para que supieran cuándo guardar las fiestas. Ahora, otra cosa importante, ya sabiendo que el Shabbat es una de las fiestas solemnes, porque así lo dice la Biblia, Levítico 23:2, estas son las fiestas de Yahvé, las fiestas solemnes de Yahvé, y se menciona el Shabbat como primera fiesta, ya sabemos que el Shabbat es una de las fiestas solemnes. Y dice la Biblia en el Salmo 104, versículo 19, que la luna es una de las fiestas solemnes. Pero no solo eso, escúcheme, no solo el Salmo 104 dice esto, sino que si estudiamos judaísmo tardío, eso es lo que yo realmente diría que son raíces hebreas, no las teorías de conspiración de Roma, a la mejor manera de la imaginación de Dan Brown, eso es movimiento de raíces hebreas. Raíces hebreas para la secta de los judaizantes no es estudiar la Biblia en su contexto, es simplemente teorías de conspiración de Roma. Si nosotros vamos al libro del Eclesiástico, que es un libro del judaísmo tardío, vean lo que dice el Eclesiástico, capítulo 43, versículos 6 y 7. Dice, también la luna sale siempre a su hora para marcar ¿qué? Los tiempos, señal eterna. Versículo 7. De la luna procede la señal de las fiestas, astro que mengua después del plenilunio. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Tenemos dos fuentes, una bíblica y una histórica, que es la del libro del Eclesiástico, donde encontramos que la luna es la que marca los tiempos señalados. Señores judaizantes, ustedes no guardan Shabbat, ustedes lo que honran es el sábado, y sábado viene de Saturno, que es el titán griego del tiempo. Eso es lo que ustedes conmemoran y lo que ustedes adoran. A Cronos, ese es el dios que ustedes adoran todos los sábados, porque vuelvo a repetir, Shabbat no es sábado. No necesariamente Shabbat siempre va a ser sábado. Muy bien, sigamos escuchando a Iván. Los días bíblicos comienzan con el atardecer. Ya lo explicaremos también en su momento cuando abordemos la pregunta, ¿cuándo realmente es el día de reposo? En la mayoría de las denominaciones del cristianismo moderno, no se guarda y no se enseña a guardar el Shabbat, ya que se tiene esta interpretación incorrecta de que este mandamiento no es vigente y ha quedado cancelado por la resurrección del Mesías. Falso, Iván. La razón por la cual nosotros en las iglesias, los pastores,
no enseñamos a la iglesia que tiene que guardar Shabbat, es por una simple razón. Los apóstoles, ninguno de ellos le enseñó a los gentiles a guardar Shabbat. Así que déjate de cuentitos, ¿ok? ¿Sí? Claro, una interpretación que no es bíblica y no tiene ningún fundamento bíblico. No tiene fundamento bíblico decir que no hay un solo apóstol que le haya dicho a los gentiles convertidos al Mesías que guarden Shabbat. Iván, ¿qué es lo que tú lees? El libro del Mormón, Tratados y Convenios. ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué libro es el que tú lees? Porque cualquiera que lee el Nuevo Testamento sabe que no hay una sola ocasión en donde los apóstoles le hayan dicho a los gentiles, ustedes tienen que guardar también Shabbat. En el monte Sinaí, la Biblia narra que en el monte Sinaí el Eterno dio a su pueblo escogido lo que conocemos como los 10 mandamientos, los cuales son principios fundamentales de cómo relacionarnos con el Eterno, cómo servir al Eterno y cómo relacionarnos con el prójimo. Pues bien, el cuarto mandamiento es el día de reposo o el Shabbat. Leamos acerca de este mandamiento en Éxodo 20. Vamos por favor a Éxodo 20 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 8. Éxodo 20, texto 8. Vamos aquí a la Biblia, lo remarco para que podamos leerlo juntos y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice que debemos santificar el día de reposo. La palabra santificar viene de la raíz kadash, ¿sí? Es una acción. Es algo que tenemos que hacer. Kadash significa apartar. Debemos apartar ese día. Consagrar. Ese día debe ser consagrado. Debemos santificar. Hacerlo distinto. Ser distinguido. La palabra santificarlo entonces significa hacer diferente, distinguir, apartar ese día como algo especial. Aparte, la palabra acuérdate. Esta palabra acuérdate en hebreo es la palabra sahar. Sahar significa, más que acordarse, es marcar. También significa conmemorar, marcar en el tiempo. También se traduce como proclamar. Entonces, cuando dice acuérdate, no solo implica hacer memoria de algo pasado, sino también implica marcar en nuestra mente el Shabbat como un evento continuo, que debe ser conmemorado para de esa manera santificarlo. ¿Cada cuándo debe ser santificado? Lo dice el texto, cada 7 días. Dice el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Sí? Ahí dice, harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Adonai tu Elohim, para el Eterno, para el Creador. Hay una mala interpretación de que el Shabbat, el día de reposo, es solo de los judíos. Sin embargo, o fue dado para los judíos. Sin embargo, leemos aquí el texto, nos dice, Iván, hay una mala interpretación de que el Shabbat es solo para los judíos. Iván, póngase serio, por favor. La Biblia está diciendo literalmente en el pasaje que estás leyendo, dice que el extranjero que tiene que guardar el Shabbat es el que vive dentro de las puertas de ellos. Dice tus puertas. ¿A quién le está hablando? A los hijos de Israel. Se está diciendo de forma literal en el Decálogo que el único gentil que estaba obligado a guardar Shabbat era los que vivían dentro de sus puertas. La palabra hebrea que se utiliza ahí por puertas es la palabra hebrea shar. Esa palabra también significa ciudades. Por eso es que la Biblia textual traduce este pasaje, ni tú extranjero que está dentro de tus ciudades. También se puede traducir puertas porque se refiere a las puertas de la ciudad. Entonces, la Biblia está dejando claro que el Shabbat no era para todas las naciones. El único gentil que estaría obligado a guardar el Shabbat es el que viviera en Israel. Y por sentido común, Iván, si tú te vienes, Iván, de aquí de México a vivir acá a Costa Rica, tú ya no puedes vivir con las leyes de México, te tienes que sujetar a las leyes de aquí de Costa Rica. Por eso, por sentido común, la Biblia nos está diciendo esto. Entonces, Iván, creo que de verdad tienes de verdad que leer otra vez el texto para entender bien qué es lo que el pasaje realmente está diciendo. que es un día santo, apartado, un día instituido por el Eterno, y dice que es en el séptimo día de la semana. Y ese día es día de reposo para el Eterno. Es para el Creador de los cielos y la tierra y quien nos dio la existencia. El texto 11 dice, Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó.
Fue el Eterno quien separó, apartó o santificó el séptimo día como día de reposo, como un día santo, ¿sí? Y aquí se revela que el Shabbat sigue el patrón de la creación, cuando el Eterno creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó en el día séptimo. Esto significa que el Shabbat no solo es un día de descanso, sino un recordatorio del acto creador de nuestro Padre Celestial. Y nosotros Sí, y es un acto creador, Iván, para los hijos de Israel, porque precisamente ese pasaje, la Biblia nos enseña que Dios entregó el Shabbat para que Israel recuerde la obra de la creación. Bueno, precisamente tiene sentido, es que Israel era un pueblo completamente propenso a la idolatría. Por eso, todas las semanas, esto se llama el principio causal. ¿Por qué Dios le entrega a Israel el Shabbat? Se lo entrega por dos razones. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 5 que para que recordaran que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Y en segundo lugar, se lo entregó también para que recordaran la obra del Creador. ¿Por qué? Porque eran un pueblo propenso a la idolatría. Esa es la razón.